Este es una daga a la yugular. Ahí va. ¡Fum! Fíjense. Hoy eres una empresa que tiene trabajadores. Llega un asesorcillo y te dice, o una empresecilla, y te dice que te va a prestar servicios de outsourcing o de subcontratación. Y tú te quedas sin trabajadores y ahora esos otrora trabajadores que eran tuyos pasan por arte de magia así a la otra empresa que ahora es su patrón. Y tú te quedaste sin empleados. Ahí hay como 5 riesgos. 1, el criterio de que no hay empresas sin trabajadores. 2, con que hace las funciones básicas que un elemento humano requiere para funcionar. 3, estarás en los criterios de observancia y de fiscalización por comportamiento típico ante el SAT y ante el Seguro Social. 4, o sea, no tiene nada de real la operación y no pasará los esquemas de razón de negocios o de esquema reportable que también tendríamos que analizar. Pero ahí la cuestión es, explícame por qué hoy tú el mes pasado eras patrón, tenías 100 trabajadores, pagabas nómina, tu nómina era de 1 millón de pesos mensuales, fabricabas o prestabas servicios o producías los bienes y servicios de objeto social. Eras un angelito que contribuía muy bien, estabas bien chulo de esperancito ahí trabajando para el fisco y para el país. Pero hoy, para este mes, ahora tienes una empresa que te provee servicios mediante la subcontratación. Explícame por qué. 5A, beneficio fiscal o beneficio económicamente y razonablemente esperado, el BERE. ¿Con qué intención lo hiciste? ¿Cotizaste? ¿Te salió más barato tener tercerizado al personal? ¿Es más económico? ¿Tuviste alguna ventaja empresarial, operativa, logística? Yo creo que no. No lo puedes explicar. ¿Cuál es la razón de negocios? Por eso les dije que era la daga a la yugular. A ver, expliquen ustedes con sus modelos de outsourcing actuales por qué tienen a una empresa o por qué es mejor estar subcontratando. ¿Por qué antes tenías un esquema como patrón y hoy ya no lo tienes? ¿Qué ventaja tienes? ¿Un beneficio fiscal? ¿Una cuestión económica que se razona, que se puede esperar? ¿Una cuestión de operación, de logística, de estructura, de optimización? Dime las ventajas, por favor, y convénceme. Porque si no, estás con un riesgo. Y bueno, antes de ir a nuestro otro break, tengo que tocar 2 temas todavía importantes, que es los honorarios por servicios independientes. O sea, personas que se vinculan con nosotros en las empresas y que simulamos a veces tenerlos como actividad empresarial o prestadores de servicios. También deben tener una razón de negocios. Si se dan cuenta hasta esta parte, yo he hablado de varios comunes denominadores. He hablado de la razón de negocios, de la materialidad, de la existencia de operaciones y de un speech, de un argumento lógico que pueda ser defendible, primero antes entendible y soportado en cuestiones documentales. Todo eso es lo que hoy bañaría lo que es el control interno para robustecer desde el ámbito contable, fiscal, jurídico, en los aspectos fiscal y laboral. Bajo esas circunstancias, las empresas que no tengan esta observación, que no tengan estas aristas de cuidado, pues están con las 2 manos, izquierda y derecha, con ruleta rusa. O sea, 12 tiros sobre las sienes, porque están así del precipicio. Y mi función no es vender miedo. Yo vendo tranquilidad, presto servicios, vendo ideas de tranquilidad, vendo prevención. Y cuando digo vendo, no lo hablo en sentido mercantil, me refiero de vender, de convencerte de que adquieras mi idea. En ese sentido. Hoy es mejor prevenir que corregir. Ah, no, pero muchas empresas le apuestan a la suerte de que, bueno, ya Dios proveerá. Pues ya si toca, ya qué. Pues ya veremos en el camino. La mentalidad mediocre del empresariado mexicano. Ah, no, hoy que estás tranquilo, no quieres invertir en la prevención. No les decía, yo presto servicios de detectar a las empresas y ha funcionado bien, ¿no? En el decir, oye, déjame llegar a tu empresa y revisarte como lo haría el primer día que llega el SAT o el Seguro Social a revisarte. Si en los primeros 20 minutos ves que no das el ancho, hacemos algo para que puedas estar mejor. Pero si pasada la primera hora te pido 10 documentos y de esos 10 me los entregas y están bien,
te doy un reconocimiento, te aplaudo, pero no va a ser así. Sobre todo cuando llegamos a temas de materialidad y existencia. Hoy es un tema muy examinado. Ustedes busquen en las redes, todo el mundo hablamos de materialidad, de razón de negocios. Hasta acá, miren, hasta el copete de ese tema. Todo hablamos, todos criticamos, pero nadie proponemos. Yo aquí he dado varios cursos respecto a esto, he dado ideas. Ha habido empresas que me han agradecido, oye, tus ideas, tus tips me sirvieron. Oye, fue útil. Oye, ¿qué crees? Yo tenía un caso, hice como tú y gracias. Qué bueno, que para eso es la capacitación, que yo te pueda compartir experiencias. Entonces, aquí cuando hablamos de los honorarios por servicios, no nada más es dar un CFDI por la prestación, también hay otros contextos que hay que ver. Hay temas donde las empresas tienen un catálogo de obligaciones y una actividad preponderante manifestada al fisco, pero que dista mucho, o su objeto social dista mucho de lo que es ese catálogo de obligaciones con lo que es el objeto social de la empresa y luego lo que está facturado o lo que representa el rubro de descripción de bienes, productos o servicios. 3 cosas que tienes que meterte. A ver, vete a dormir hoy, haz una plana de 100 veces. Debo tener al corriente 3 cosas. Objeto, actividad preponderante al fisco, con lo que hago y lo que está representado en el CFDI. Si haces esa plana de 1000 veces o 100, hoy valió la pena tu día y tu noche. Pero si tu objeto social dice frutas y verduras, tu actividad manifestada al SAT es juegos y apuestos con tecnología, y tu CFDI factura tachuelas, fierros y acero, de verdad es que no tienes nada que hacer una cosa con la otra. Pero si me dices que trabajas el acero y los metales, y tu actividad tiene que ver con la industria metal mecánica o de la construcción, y tu objeto social también, pues hay un campo semántico que es lógico, pero no puedes mezclar verduras con fierros y tecnología, a menos que me sorprendas y digas, claro que sí, pero estoy hablando en guardadas proporciones con el ejemplo. Las empresas no tienen esta congruencia entre la recepción de servicios que solicitan o pagan a sus prestadores contra una necesidad, y aquí lo subrayaría, con una indispensabilidad del gasto. Y les voy a recordar que hay 3 criterios que tiene hoy el Poder Judicial Federal, es decir, en criterios de jurisprudencia, por los cuales en una defensa de una deducción fiscal tendríamos que tomar en cuenta, lo he dicho centenares de veces. Primero, que la erogación, para que sea deducible, tiene que estar relacionada con el objeto social o actividad principal, primer criterio. Segundo, que esa erogación que hiciste tenga que ver con el negocio, la actividad, o que de no haberla realizado hubiera colapsado la marcha del negocio o no hubiera tenido razón de ser el business, el core del negocio, el modelo de negocio. Y el tercer aspecto es que esa erogación que hiciste o ese gasto te haya permitido, te permita obtener ingresos. ¿Ven? Les acabo de resumir en un minuto las historias de jurisprudencias que con esas 3 voces tienes que pasar el tamiz de tus deducciones. Tiene que ver con lo que hago, si no lo hago me va mal o no produzco o truena el negocio, y 3, lo hice y porque me iba a dejar dinero. Así de sencillo. Esos 3 criterios justificarían el artículo 27 de impuesto a la renta, sobre todo en la indispensabilidad del gasto, que a propósito es un tema jurídicamente indeterminado, como lo ha dicho la misma Corte, es decir, que indispensable es muy abierto, es muy escueto, es muy subjetivo, pero por eso hay los 3 criterios. Si quisieran buscar las jurisprudencias, habla de deducciones estructurales y funcionales, algo muy técnico, pero en español se los acabo de decir hace un momento. Y por último, como esquema de riesgo, pues está los pagos con figuras atípicas. ¿Cuáles son estas figuras atípicas? Pues miren, ay Dios mío, ay mi historia, como dice el TikTok, ay mis hijos. Hay empresas que le han copiado a una grandota y que en los CFDIs que pagan por remuneraciones a sus trabajadores les incluyen supuestos de actividades culturales,
alto costo de la vida, regalías, préstamos, anticipos, y ahora esas empresotas quieren meterse con el tema de la NOM 35. Yo también lo utilizo, quizás en copia lo que hayan hecho ellos de algún esquema que yo compartí en su momento, pero es estar fraguando pagos o dimensionar estructuras de planeación fiscal apretadas en lo laboral, que conste, mi tema de hoy es planeación laboral, o sea, primero lo laboral y luego el efecto fiscal. Ah, no, ellos primero buscan lo fiscal y luego lo laboral. Ya de entrada es así como hacer chorizo sin tripa. O sea, ¿cómo podrías tú armar una cosa sin la base principal? No puedes hablar de un licuado de chocolate si no tienes chocolate. No puedes licuar la leche sola y luego poner el chocolate y servirlo. Tendría que ser o primero el chocolate y luego la leche, pero lo licuas juntos. Son insoslayables los dos ingredientes. Pero también puede llevar vainilla, o puede llevar azúcar, o puede llevar plátano, o puede llevar otra fruta. Esa combinación, discúlpeme la metáfora, es lo mismo. Aquí, ¿qué le pones? ¿Qué es la leche? ¿Lo laboral o lo fiscal? ¿Qué es el chocolate? ¿Lo fiscal o lo laboral? ¿Qué es la fruta? ¿Lo administrativo? ¿Lo mercantil? ¿Lo operacional? Toda esa licuadora que tenemos que hacer de las ideas es, aquí puedes tener el chocolate, puedes tener el plátano o la fresa, puedes tener el azúcar o la vainilla, pero si no tienes leche, no tienes licuado. Tendrás un batidillo ahí de esas cosas, pero no es un licuado. Aquí lo que yo le estoy hablando en este tema de este curso, mi leche, el ingrediente principal para mi licuado es lo laboral. Lo fiscal viene por accesión. Ese es uno de los principios que yo quiero dejarte esta tarde, de romper paradigmas, de ver las cosas diferentes. No podemos verlo de otra forma. Por una sencilla razón. Porque la relación laboral es el hecho imponible. De acuerdo al artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, y eso está en tu material, cuando me refiero a hecho imponible, cómo surgen las contribuciones, dice el artículo 6, las contribuciones se causan conforme se generan las situaciones de hecho o de derecho previstas en las leyes. Y si el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo me establece que hay una relación laboral entre un patrón y un trabajador, ese es el hecho imponible. Ese es el hecho que la ley está buscando para darle consecuencia jurídica fiscal. Si no hay una relación laboral, no hay consecuencia fiscal. ¿Cuál es la consecuencia fiscal? Pues el pago de un sueldo y un salario, y que los sueldos y salarios están regulados como hecho imponible en la Ley de Impuestos sobre la Renta. Está el capítulo específico para pagar impuesto o retenerlo cuando se paguen sueldos y salarios. Producto de una relación subordinada. Entonces, ¿qué es primero? ¿Lo fiscal o lo laboral? Pues claro que lo laboral. Si no tienes clara la relación laboral, no puedes hablar de un efecto fiscal. No comiences con figuras fiscales queriendo meterlas con calzador a lo laboral. Entonces, estos conceptitos que han usado algunos de alto costo de la vida, miren, yo hice una investigación acerca de esto. Y esta es una tesis que tiene más de 10 o 12 años, que fue un criterio, esa palabrita, bueno, esas palabritas, alto costo de la vida, salió así de la manga de alguien, de un juicio fiscal ante el tribunal, todavía otrora, Tribunal Fiscal de la Federación. Después, Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Hoy, Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Al caso del Tribunal Fiscal. En esa tesis se habló por primera vez de el alto costo de la vida como una prestación que podían recibir los trabajadores. Pero ese asunto ya no está vigente. Esa sentencia ya está superada. Ya hay otros temas y que ni siquiera eran firmes porque ni siquiera era una tesis del Poder Judicial Federal. No era una jurisprudencia, era de un tribunal fiscal. Pero de ahí alguien agarró y claro, como es una empresa muy grande y nadie ha hecho nada y hay poder económico y otros intereses, pues ha sobrellevado a la vida. Pero le han mezclado
regalías, actividades culturales. Díganme ustedes en su sano juicio, ¿por qué no se habría de enojar el SAT de estar remunerando con conceptos raros a los trabajadores? Ah, no, pero como es una empresa grande o con las que ya están, o como siempre ha funcionado, pero eso equivale así a una ametralladora de frente, control remoto con los pies y los 2 revólveres aquí en la cabeza para accionar así con los pies y tirarte escopetazos, metralleta y tiros. Eso es una ruleta rusa de 50 tiros todo. Y las empresas, ¿por qué no hacen nada? Ah, ¿saben por qué? Y ya es momento de decirlo, siempre lo he dicho. Pero ¿saben por qué? ¿Saben por qué contratan con esos proveedores de optimización de nómina? Porque les cobran el 3 o el 5%. Sí, les cobraban eso porque, ¿cómo decirles? Ay, se me entume la mano. Uñas señoras les regalaban el IVA. Porque su negocio estaba en el IVA que se comen, que se quedan, que roban. Entonces es un negocio, ¿verdad? Claro, proveedores de servicios de outsourcing o de insourcing en estas plataformas se roban el 16% de IVA, cobran el 3% de comisión, 19 o el 4, 20%. 20%, pues claro que es un negocio, lo disfrazado está en el IVA. Por eso surgieron en su momento, desde el 2018, 2019, las obligaciones derivadas del artículo 27, fracción quinta, de los aplicativos informáticos para establecer ese mecanismo para permitir la deducción de los pagos por servicios de subcontratación cuando demostraras que tu proveedor había cumplido con sus obligaciones de entero de las retenciones de impuesto a la renta por sus trabajadores y de los IVAs trasladados y acreditados respectivamente. Como no se ha podido, pues está ahí una encrucijada de que soy outsourcing, soy insourcing, soy prestador de servicios independientes y bajo estas circunstancias se nos ha ido la vida. Entonces, vamos a hacer un break antes de continuar. Voy a hacer un break ya en 2 minutos, 5 minutos para que ustedes puedan seguirme en la parte que tenemos que ver ahora ya con las áreas de oportunidad, con los esquemas que tenemos que ver y aprovechar todas estas deficiencias en las estructuras. Sobre todo porque si no tenemos en claro que hay que romper paradigmas, vamos a vivir en ese encierro, en esa ceguera de taller. Dentro de esta planeación laboral, que es algo imprescindible, no podemos ver el lado fiscal, sino es primero el lado laboral, sí tendríamos que tomar en cuenta ciertos factores. Y decíamos, para hacer ese licuado, pues el ingrediente principal es la leche. Quizás esa leche puede cambiarse por agua u otro líquido, pero no sería un plátano con chocolate en un licuado. Sería a lo mejor un agua u otra sustancia. Pero para degustar un buen licuado tiene que llevar leche y los ingredientes, ¿no? El plátano, la fresa o el cereal y el chocolate, si es que lo queremos llevar con esa base. Entonces, yo aquí lo que les voy a enseñar es algo que ustedes ya conocen. La leche, el chocolate, la fruta, el cereal, el azúcar, la miel, lo que le quieran poner a su licuado, ustedes ya lo conocen. La forma de cómo prepararlo o de hacer un batido, de hacer una malteada, de hacer un licuado, de hacer un punto de turrón para nieve. Vaya, la forma en que salga el producto van a seguir siendo los mismos ingredientes, pero las herramientas que utilizo para darle una u otra forma, eso es lo que van a poder ustedes apreciar en lo visual, en el sabor, en la textura. Esta metáfora que utilizo del licuado, lo quiero llevar al tema de lo fiscal con lo laboral con lo fiscal, para que sepan ustedes que los ingredientes son trabajador, patrón, nómina, impuestos sobre la renta, deducción, acumulación, exención, no objeto, actividad laboral, mercantil, IVA. Todos esos ingredientes, lo que voy a hacer es preparar algo que se pueda comer, que se pueda digerir, algo que se pueda entender, algo que se pueda implementar, pero que sea totalmente lícito, es decir, que no lleve ningún otro tipo de saborizante artificial, que llevar algunas cuestiones que no son naturales. Aquí lo artificial o lo natural sería la defraudación, la compra de facturas o hacer cosas que no están en la ley. Entonces, sentadas esas bases, quiero regresar a lo que preliminarmente dije, que teníamos que entender el proceso administrativo, de qué son las etapas o cuáles son las etapas que lo comprenden. Y aquí en mi lámina pues estoy reflejando algunos ejemplos de qué es la planeación, en dónde la podemos encontrar. La planeación es la estructura previa
para iniciar un proceso y sus procedimientos, la forma en que se va a desarrollar durante y la forma en que debe concluir con un objetivo claro y específico. Para mí eso es planear. Planear es la forma anticipada de la ejecución de un trabajo o de un objetivo que tiene una ventaja positiva regularmente para la persona que lo implementa. La planeación en un proceso administrativo es una parte que sirve para administrar, para lograr los objetivos de optimización y hacer que las cosas sucedan. Recordemos que administrar es el arte de hacer las cosas a través de terceras personas, así lo definía Reyes Ponce y en su momento pues Henry Fayol. Entonces hay que tener en cuenta estos criterios y vemos que hay planeación laboral como la que le estoy proponiendo a ustedes ahora, hay planeación fiscal, planeación administrativa, planeación financiera, una planeación organizacional, una planeación contable y una planeación de procesos y procedimientos hablando de un tema industrial o de industrialización o de organización empresarial. Así que hay diferentes tipos de planeaciones. Yo me enfoco en estas dos de color roja, aunque quizás las amarillas pues tengan que ver muchísimo para lograr todas. De tal manera que la laboral es multidisciplinaria porque pues de cierta forma va a tocar aspectos de lo fiscal y aspectos administrativos, organizacionales, financieros, contables. Por mucho interés que haya para tener una planeación laboral, pues si no tenemos recursos y no tenemos una estructura organizacional, no tenemos una organización administrativa, pues ninguna de estas vamos a poder tener en una congruencia multidisciplinaria. Así que es importante tener en claro esta situación. Y bueno, si estoy hablando de una planeación laboral, lo lógico es saber que el ingrediente principal pues es esa relación de trabajo. Y aquí sabemos que tenemos que tener al patrón, al empleador, ya definí qué es cada uno de estos, al trabajador o al empleado. El contrato que nace entre estos dos, pues obviamente es el acto jurídico. Va a ser en términos del artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo, ese contrato es el acto jurídico que en términos del artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, pues es el hecho imponible, es decir, es la consecuencia jurídica que fiscalmente nos exige la ley fiscal para poderle atribuir ¿qué? Efectos fiscales. ¿Y cuáles son estos efectos fiscales del hecho imponible del artículo 6, que es la relación laboral? Pues que va a causar impuestos sobre la renta a los salarios. Si es una prestación de servicios independientes, causará un IVA en términos del artículo 14 de esta legislación. Habrá retenciones tanto de IVA como de impuesto sobre la renta. Se tendrán que expedir CFDIs, el CFDI de nómina o el CFDI por la prestación de servicios de actividad empresarial. Hay un efecto fiscal y sobre todo esto llevará lo que es un cruce de información. Este cruce de información en términos de lo dispuesto por el artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, que servirá para enlazar todos estos datos y que al fisco federal le permita poder tener instrumentos de fiscalización entre lo que se está realizando en una empresa con sus trabajadores. Por eso ahora es más fácil que el fisco federal y otras autoridades que en auxilio de las federales, como las secretarías de finanzas de los estados, en las leyes de coordinación fiscal, en los convenios de colaboración administrativa, pues le permitan saber en dónde se está oliendo una relación laboral, porque en el momento en que se acredite que hay una relación de trabajo, que hay un patrón y un trabajador, pues en ese momento para impuestos locales, las secretarías de finanzas, las estatales, pues estarán muy dispuestas, atentas para recaudar un impuesto a la remuneración, un impuesto a las nóminas. Así que por eso es importante que este cruce de información pues tengamos toda una congruencia, como dije hace un momento, entre lo que digo que hago, lo que realmente hago y lo que facturo. Porque en la relación laboral el CFDI es el mejor instrumento de fiscalización, ¿sabían? Ahí vienen datos como el código postal, donde sabemos que se está prestando o recibiendo un servicio. Ahí hay que tener mucha congruencia porque en el catálogo, los códigos agrupadores, en la distinción de bien, producto, servicio o la actividad o el uso del CFDI o con los datos de emisor-receptor, los de la CURP o los RFCs y la descripción, todo este cruce de información que tiene muchísimos datos, crea un algoritmo informático, el CFDI, que permite arrojarle información de cualquier índole que necesite el fisco federal en términos, insisto, de este artículo 63 del Código. Entonces, esta lámina está tratando
¿Cuál es nuestra intención también del curso? Que las relaciones laborales son un hecho imponible, son sujetos de causar efectos fiscales y entre estos dos protagonistas se van a originar. Quizás en español de Castilla yo tenga que decirles que la estrategia que vamos a buscar hoy es cómo no ser sujetos de un hecho imponible que causa la relación de trabajo, cómo no ser objeto o cómo lograr una exención. Eso es lo que se trata de buscar técnicamente con aspectos legales en donde no producir, aquí con mi cursor estoy subrayando, cómo no producir las consecuencias jurídicas tributarias. Y no es que esté prohibido, esto es un derecho de los contribuyentes, se llama el derecho a la elusión fiscal, es decir, buscar el menor impacto tributario, el impacto fiscal que se produce por las relaciones laborales. Bien, yo les decía en nuestro temario que teníamos que abordar lo que es el famoso control interno. Esta expresión de control interno ya lo expliqué que se deriva más en la cuestión del proceso administrativo. Ya vimos que es planeación, control, ejecución, desarrollo, etc. Estas partes del proceso administrativo, aparte de la planeación, debe haber un control interno en términos de la cuestión de administración. Este control interno no es sino dejar vestigios, es como tener todos los aspectos de los procesos y procedimientos totalmente acordes, que evidencien, que atestiguen sobre la acción que realizó un ente mercantil, que esas operaciones deben estar registradas e identificadas en la contabilidad, deben estar totalmente registradas con los catálogos de las cuentas, subcuentas, los auxiliares, los catálogos o los códigos agrupadores que se tiene ahora en la contabilidad electrónica. Todo eso debe estar totalmente congruente. Debe haber contratos, formatos de entradas, salidas, los inventarios, los controles de inventarios, los embarques, las salidas, las requisiciones, la contratación de personal. Ahora es aquí donde toca. El capital humano no deja de ser un activo imprescindible para toda organización. Los trabajadores juegan un papel muy importante porque es el capital humano lo que detona la producción o la prestación de los servicios de una compañía o de un ente mercantil. Así que cuando yo pongo aquí con dos colores control interno en materia laboral, lo que quiero decir es que el control interno puede ser un género, porque puede haber control interno que ahora tiene un nombre, la verdad, muy criticable, porque hay quienes les suelen llamar compliance. Ahora es el tax compliance o el compliance fiscal, el compliance penal, el compliance en PLD, el compliance laboral, y como que se puso de moda, ¿no? Ahora todo es compliance. La verdad, qué aburrido, qué mala técnica de poder vender o identificar un servicio que está recogido en español de Castilla, en nuestro México muy identificado, pues lo que es el control interno. En mi persona, en mi función como abogado corporativo, yo les puedo decir que para mí me gustaría llamar gestión de cumplimiento, ¿no? Creo que es un término más técnico, más a nuestro país, a nuestra legislación, y no utilizar figuras extranjeras que realmente vienen de otra naturaleza, porque el compliance sí está usado para una materia fiscal, para una cuestión de PLD, pero obedece a cánones de la GAFI, de cuestiones de blanqueo de capitales, de lavado de dinero, y el compliance es esa estructura, esas tareas que tiene un ente mercantil para fungir como excluyente o atenuante de responsabilidad penal cuando se trata de justificar que tuvo el cuidado o la diligencia de sus relaciones comerciales, de cuidar que no se les metieran organizaciones criminales o que se estuviera cumpliendo con lo que la ley dice para evitar que haya una complicidad o un encubrimiento, que haya una organización criminal. Aquellas empresas que hacen lo que la ley les establece, que cumplen con las formas y que son muy ortodoxas en el cumplimiento de sus obligaciones, pues es claro que podrían justificar y defenderse argumentando que no se unieron para cometer un delito. Pero esta figura del compliance se ha tergiversado, se ha perdido. Así que concluyo, para mí el control interno sí es posible en la materia laboral, que tendría por objeto pues, cuidar, ¿no?, el expediente, los controles que vamos a ver enseguida, pero yo lo llamaría gestión de cumplimiento o bien
la de administración de riesgos. Yo eliminaría lo que es el compliance, porque es un tema que sí cumple cierta función, pero como una buena práctica empresarial.